Ahora son las 7:58. Para hablar del tema del día nos acompaña el señor exministro Mauricio Cárdenas. No necesita presentación y él vive conectado con la realidad nacional a través de su plataforma de comunicaciones en unas charlas que permanentemente seguimos y su opinión valoramos. Exministro Cárdenas, buenos días. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Julio. Como siempre, un gran gusto. Bueno, como decía Roberto Gómez Bolaño, ¿y ahora quién nos va a salvar? ¿De esta cómo salimos? De esta cómo salimos. Yo creo que todo está apuntando a 2026. O sea, el país ya está diciendo, de este gobierno del cambio, la gente lo único que está esperando ya es el cambio de gobierno. Porque no veo una salida fácil y no creo que esto se vaya a enderezar de aquí al 2026, por lo menos en este capítulo que nos atañe hoy, que es el capítulo de las finanzas públicas. Doctor Cárdenas, un oyente ayer envió un correo que lo he comentado porque no sé qué tan hipotético sea el escenario. La reforma tributaria, o como se quiera llamar, ley de financiamiento, o el mecanismo para conseguir plata, al gobierno se le dificulta porque no está controlando a los congresistas. Y en este momento ya la olla está raspada de todo lo que podía hacer. Así es de que aquí queda, pues, aterrizar en nuestra realidad. ¿Qué tan loco es pensar en reactivar la máquina que más produce plata en Colombia, que se llama Ecopetrol? Ecopetrol, usted sabe, me corrige, puede significar para la caja del país 50 billones de pesos, 5 reformas tributarias. Pero eso sí, habría que cambiar, pues, la política energética del país para recuperar esa caja. ¿Eso es un imposible? No, y yo creo que eso, y creo que independientemente de quién gane las elecciones en el 2026, va a ser una de las primeras decisiones. O sea, el país no se puede dar el lujo. Todo lo que esto nos está demostrando es que no nos podemos dar el lujo de prescindir de los ingresos de Ecopetrol. O sea, dependemos muchísimo de esa caja. La idea de dejar de explorar, de frenar la actividad petrolera no fue buena. Nos ha costado, ha bajado un poco la producción de petróleo y seguirá bajando. Y pues lo hemos visto en las utilidades de Ecopetrol. Es que, Julio, en el tercer trimestre de este año las utilidades de Ecopetrol cayeron más de 35%. O sea, entonces eso afecta a una caja muy importante para el gobierno. Entonces, mi impresión es que en el 2026 la mayoría de plataformas políticas, probablemente con la excepción de la del Pacto Histórico, van a decir hay que revivir esta industria. Incluso algunos, con más audacia, van a decir que es necesario empezar a hacer los pilotos de fracking, que ya estaban diseñados, que ya se habían, digamos, definido, pero que este gobierno dijo que no. Pero esa es la, digamos, como... Esos son los mangos bajitos, por decirlo así, para aumentar la producción. Entonces, bueno, todo eso creo que tendrá que esperar al 2026 y va a ser una cuestión de necesidad. Va a ser más que de gran debate político, va a ser de la necesidad fiscal del país. Y ahora, exministro, el gobierno está en una total encrucijada porque, pues, por un lado tiene que recortar, según Fedesarrollo, cerca de 30 billones de pesos del presupuesto del otro año, pero eso implica, por supuesto, dejar de dar subsidios para la vivienda o para ICETEX, para los estudiantes, o lo que hablamos de la opción tarifaria. ¿Cuál sería su ruta a seguir si estuviera sentado hoy como ministro de Hacienda? Bueno, hagamos un poquito de pedagogía de qué es lo que viene. El gobierno había presentado un presupuesto de 523 billones de pesos, que iba desfinanciado en 12 billones. No consigue los 12 billones, entonces tiene que decir, a esos 523 hay que recortarles 12 billones. Es un hecho insólito, porque tan pronto el gobierno saque el presupuesto por 523, a renglón seguido, tiene que sacar otro decreto haciendo un recorte de 12. Entonces la gran pregunta de hoy es ¿qué va a recortar? Y aquí es donde el mensaje es muy importante para el gobierno, porque el presidente Petro tiene que actuar con muchísima serenidad. No puede recortar
los grandes proyectos de infraestructura del país. Eso sería comprometer nuestro crecimiento futuro. Y como ha tenido esa posición ambivalente con el Metro de Bogotá, lo primero que yo diría es que no se vaya a meter por ese camino, porque eso sería tremendamente costoso. Tampoco debe recortar las inversiones en infraestructura y las inversiones en vivienda, que son las que están generando empleo, es decir, es donde se reactiva más rápidamente la economía. Lo que tiene que hacer es un ejercicio de esos duros, difíciles, que por cierto requieren horas de trabajo, y es decir, bueno, ¿dónde está la grasa? Y hay mucha grasa en la planta adicional que se ha creado, digamos, en los últimos 12 meses. Lo primero que debería hacer es dar reversazo a todos esos aumentos de nómina en la Cancillería, en la Unidad Nacional de Protección, las primas adicionales que ha prometido en muchos sectores que nadie niega que son importantes para el país, como el sector de educación, el sector de defensa. Simplemente no está la caja para pagar unas primas adicionales. Entonces tiene que hacer un trabajo pues que seguramente le va a costar políticamente, pero que es necesario para que el país no se desencuaderne más en materia fiscal. Sí, exministro Cárdenas, yo tengo una pregunta de esas así de personas que no sabemos mucho de estos temas, pero bueno, y es esa plata que no se ha usado, ese presupuesto que está allí, que no se ha ejecutado, ¿eso se puede retomar? ¿Se puede usar para cubrir precisamente ese hueco que está teniendo el gobierno en este momento para el próximo año? No, y es que aún con la mala ejecución de este año, el déficit va a ser muy alto. O sea, es paradójico, ¿no es cierto? O sea, no han gastado, no han hecho las obras que se necesitan, pero en todo caso el déficit está alto. ¿Por qué? Porque es que el recaudo se cayó muchísimo, el recaudo de impuestos. Y se cayó muchísimo porque la economía se frenó, la economía está creciendo muy poco. Entonces, y también porque se habían sobreestimado esos ingresos. Entonces es paradójico porque es como contradictorio, ¿no es cierto? Que por un lado no hay ejecución, pero por otro lado el déficit fiscal es muy alto. Entonces, el ministro Guevara, el nuevo ministro de Hacienda, tiene un doble reto, porque para cuadrar las cuentas de este año 2024, tiene que frenar el gasto. Debe evitar a toda costa que los ministerios, que es donde se da el gasto, hagan una maroma, que es la que usan a final de año para tratar de preservar esa plata, y es meterla en unas fiducias y aparentar que están ejecutadas y dejarla en una fiducia para el año entrante seguir y utilizarla y gastarla. Entonces él tiene que frenar eso para poder cumplir las metas de este año. Y tiene otro problema para el año entrante, y es que pues ya arranca con este descuadre de 12 billones. Pero le quiero decir que en el fondo todo eso se puede resolver, porque es que el gasto ha subido mucho. No es que estemos, no es como estábamos hace 10 años, que uno estaba en los rines y decían recorte, y era muy difícil. No, es que el gasto ha subido. El gasto en Colombia es muchísimo más alto ahora de lo que era hace 10 años. Entonces, tiene de dónde recortar. Lo que pasa es que esas son conversaciones mucho más difíciles y más complejas, y seguramente la conversación que el presidente Petro quería evitar a toda costa. Hay que recortar. Exministro, si nos remitimos al asunto de los servicios públicos, que hace un instante estábamos comentando con Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, aquí, desde su perspectiva, ¿tiene razón el gobierno y el actual Ministerio de Hacienda, o tienen razón las empresas de servicios públicos? Y es que, aunque el gobierno se comprometió en mayo, pues lo que se compromete lo puede honrar a partir de enero del año entrante, según el presupuesto que quedó aprobado. Y pues como esto quedó por fuera, pues ya muy difícil cumplir con el asunto de la opción tarifaria y el asunto de los subsidios. Es que si estaba tan interesado y si tenía ese compromiso real, ¿por qué no lo metió en el presupuesto? O sea, es que eso es lo paradójico. Esa partida, que algunos dicen son 2 billones de pesos, pueden ser entre 2 y 3 billones de pesos, no iba en el presupuesto. Si hubiera ido en el presupuesto, ahí estaba. La metieron como una especie de carnada, como anzuelo, en la ley de financiamiento. La ley de financiamiento, por cierto, es para conseguir ingresos, pero como algo completamente, digamos, fuera de lo normal. En este caso, en la ley de financiamiento dijeron, y además va este gasto adicional que se nos había olvidado meter en el presupuesto general de la nación. Es una ley de financiamiento muy sui generis, porque buscaba unos ingresos, pero al mismo tiempo mete un gasto como para decir a los congresistas, si ustedes no votan estos ingresos adicionales, tampoco va a ir este gasto de los subsidios al sector eléctrico. Entonces no había una verdadera intención. Si la hubiera habido de parte del gobierno, la habrían metido desde el primer día como un rubro más del presupuesto general de la nación, y ahí estaría hoy,
porque pues el presupuesto va a salir con lo que el gobierno presentó, pero como no lo había presentado originalmente, pues se perdió esa partida. Entonces, yo creo que el gobierno trató de ser demasiado hábil diciéndole, voy a meter aquí esta partida para que ellos no tengan salida y me tengan que financiar y me tengan que aprobar la ley de financiamiento, pero el Congreso fue inteligente y no se dejó, digamos, poner contra las cuerdas. Y el Congreso le dijo, no, esta ley de financiamiento no conviene, y lo hizo con muy buena razón. O sea, esto no fue un capricho de los congresistas, y me pareció realmente positivo en nuestra democracia que las 4 comisiones económicas rechazaron el proyecto. Esto no fue como una comisión donde no lograron las mayorías. No, en las 4. ¿Y por qué? Porque era una ley de financiamiento mala, una ley de financiamiento que en el fondo no conseguía más recursos para tapar el hueco, sino que agrandaba el hueco. Porque lo más importante que tenía esa ley de financiamiento era cambiar las reglas de juego en materia fiscal y permitir un mayor déficit. Entonces, era una salida fácil, era como una salida que en el fondo no resolvía nada, sino que agravaba el problema hacia adelante, porque era decirle al gobierno, ¿sabe qué? Puede darse el lujo de tener un déficit fiscal más alto. Doctor Cárdenas, y en medio de todo esto, pues el The Economist publica y señala a Colombia como una economía en muy buena posición, o por lo menos hace ese análisis en su artículo. Quiero que usted nos diga cómo se entiende ese artículo. Bueno, es que hay aspectos que hay que destacar como positivos de Colombia. El primero, que ha bajado la inflación, y que seguramente el año entrante ya la inflación estará otra vez totalmente normalizada. Digamos que en el 3%, dentro de un año estaremos en una inflación del 3%, cosa muy positiva. Antiguamente, cuando en el país subía la inflación, se quedaba alta. Y ahora pues tenemos ya como las reglas de juego y la institucionalidad, para usar ese término, que nos permite volver a poner la inflación siempre en cintura. Entonces es un elemento positivo. Hace 2 años, uno de los grandes problemas que tenía Colombia era un desequilibrio comercial, un déficit comercial gigantesco. O sea, teníamos muchas más importaciones que exportaciones, y eso llegó a unos niveles muy preocupantes. Ahora eso ya se controló. Se controló en buena parte porque han bajado las importaciones, pero también porque han entrado más divisas por cuenta de las remesas. Entonces, otro factor que genera un poco de confianza en Colombia es que no tiene ya un déficit externo tan fuerte. Ese es el tipo de elementos a los que hace referencia ese informe de la OCDE, que por cierto es el que recoge el Economist. Pero en materia de crecimiento no vamos bien, porque en crecimiento económico este año vamos a estar por debajo del 2%, probablemente 1.9%. Es bajo si uno lo compara con otros países latinoamericanos. Es obviamente bajo si lo compara con otros países, digamos, ya en el escenario global. Y otro elemento que para Colombia es muy grave y que no podemos dejar de enfatizar es este fiscal del que estamos hablando hoy. Colombia tiene una situación fiscal muy mala. Es muy importante ser muy conscientes de eso. La situación fiscal de Colombia es de las peores en América Latina. Estamos con un déficit excesivamente alto. Ya pasó la pandemia, ya era hora de estar otra vez con unas finanzas públicas normalizadas, donde siempre las hemos tenido, un déficit moderado. Pero esto de tener unos déficits ya cercanos al 6% del PIB de manera casi que recurrente es muy, muy delicado. Y ese es el problema que va a heredar el próximo gobierno y que va a tener que desactivar. Es una situación fiscal, digamos, que genera muchas vulnerabilidades al país. Exministro, usted acaba de decir que el Congreso fue inteligente al hundir esta tributaria, pero si bien hay temas que allí dicen iban a perjudicar a la clase media, hay otros que algunos economistas rescataban y ven como favorables, por ejemplo, bajar la renta a empresas o ayudas a los morosos de la DIAN. ¿No cree que por lo menos el Congreso, debió haber discutido la ponencia y haber rescatado algunas de esas iniciativas que se veían con buenos ojos? Yo creo que el Congreso hizo muy bien rechazándola. Eso no quiere decir que no haya algún artículo o artículos dentro de esa ley de financiamiento que haya que rescatar más adelante y que más adelante valga la pena volverlos a discutir. Pero venían en un paquete pues que tenía una carga de profundidad tremenda, y ese paquete pues era un paquete que en el fondo lo que le estaba diciendo al gobierno es: sabe que usted viene gastando mucho, siga gastando tranquilamente, no se preocupe por tener el déficit fiscal muy alto, le vamos a cambiar las reglas de juego y usted, digamos, siga adelante hasta el 2026 con un déficit fiscal alto. Ese era el mensaje final. Ahora, muchos de esos artículos se pueden recoger después y se pueden debatir después. No creo que hubiera valido la pena seguir adelante con este proyecto de ley. Creo que el Congreso actuó muy responsablemente
hizo bien las cosas. Queda uno, digamos, optimista desde el punto de vista de las instituciones colombianas. Creo que en el fondo lo que esto está mostrando es que hay más país que gobierno. Hay una cantidad de personas que están pensando en el país y que están pensando bien y que están pensando, digamos, con claridad y eso salió a flote. De manera que me parece que por el hecho de que hubiera habido algún artículo con algún efecto positivo, que por que sea conveniente en algún momento hacerlo, no se debe haber abierto el debate de esta reforma, porque es que el 90% de la reforma era muy malo. Doctor Cárdenas, yo voy a su primera respuesta, que es un poquito desesperanzadora. Usted nos dijo, no, ya olvídese de esta vaina, ya miremos el 2026, esto ya no tiene arreglo. Piense usted en sus viajes de juventud con su padre y sus hermanos, en la subida de una carretera como la de la línea o una subida poderosa de algún paseo en carro, la fila de carros parqueados con el radiador jodido y ahí esperando, no sé qué esperábamos, porque no podía pasar nada. Y salía humo y el papá movía ya y había que esperar a alguien que lo remolcara. Pero usted dice, no, esperemos al 26, esperamos ahí con el radiador jodido hasta el 26, ¿nada nos puede remolcar? No, más bien, eso era lo que nos pasaba subiendo de Villavicencio a Bogotá, que todos los carros quedaban varados por el radiador, pero se lo va a poner bajando porque ya nos toca desde bajada. Todo el mundo se mareaba yendo a Villavicencio porque íbamos en unos jeeps mirando de lado, llenos de bultos de todo, y entonces siempre mi papá, cuando ya estaba todo el mundo mareado, decía, no se preocupen que faltan solo 30 minutos, en media hora llegamos. Entonces en media hora llegamos al 2026. No, ya pasó lo peor, ya pasó la parte de las peores curvas. Yo creo que de aquí en adelante empieza a despejarse un poco el panorama, en el sentido que el país empieza a discutir qué viene después. Eso va a empezar a generar algo de optimismo y reactivará la inversión, porque claro, los empresarios saben que en un escenario en el que es que el país no necesita mucho en el 2026 para reactivarse, simplemente que se diga, se van a respetar las reglas de juego, vamos a volver a apoyar a las 4G, a las asociaciones público-privadas, a la vivienda, se le va a volver a dar el apoyo, se mantienen las reglas de juego para la inversión en el sector eléctrico, lo que hablábamos al comienzo, el sector petrolero, todo eso con unos mensajes claros genera reactivación. Entonces yo creo que falta media hora y el que esté mareado en este momento, tranquilo, que abra la ventana y ya casi llegamos al plano. ¿Qué tal la recomendación, Alberto? Si está Mario, abre la ventana, vomite y ya casi vamos a llegar. El doctor Jorge Cárdenas va a decir que no falta sino media hora. Sí, pero es que a veces el vómito se entra, ¿no? No, saque bien la cabeza, que los niños, y que no miren. Óigame, a usted se le salió como sin querer queriendo otra palabrita que está como prohibida y a usted se le salió. Fracking. Sí, usted dijo, sí. No le extrañe que algunos propongan lo del fracking para arrancar otra vez con perrenque nuestro nuevo mapa energético. Esa palabrita, ¿usted la usaría también en caso de que usted estuviera en el parqueador? Sí, es la palabra prohibida, ¿no? Es la palabra prohibida, pero es la palabra necesaria, ¿no? Es otra vez como en estas cosas volviendo al padre de familia, ¿no? De lo que nadie quiere oír y que todo el mundo le saca el cuerpo y no, pero que al final dice, miren, mijitos, aquí nos tocó hacer esto y la situación no está fácil y pues no es lo que todo el mundo quiere, pero es lo que tenemos que hacer para que el país vuelva a tener unos ingresos y podamos todos vivir mejor. Entonces, doremos un poquito la píldora, Julio, porque entonces fracking, hablemos de los pilotos, que esa fue la palabrita que se inventaron para suavizar la cosa, ¿no? Para que entre más suave. Los pilotos. Entonces lo que hay que hacer son los famosos pilotos, que son básicamente en el Magdalena Medio, ya están muy identificados, donde ya ha habido producción de petróleo, simplemente como volver a esos campos históricos y decir, bueno, ahí en todo caso queda
un petróleo y hay que hacerlo por fracking y bueno, y va a ser controlado y no va a ser una cosa, digamos, que vaya a desequilibrar el medio ambiente, etcétera. Pero yo sí creo, y yo, pues su pregunta es clara y directa, Julio. Yo estaría dispuesto a defender eso. Mire, doctor Cárdenas, tenemos el pozo de gas más importante del mundo. Está a 70 kilómetros de la costa colombiana. Y ahí Ecopetrol tiene una alianza con una empresa que es un magnífico socio, que usted conoce, que es Petrobras. Pero ya le mandaron la razón a Ecopetrol y a Petrobras. No, buenísimo que ese sea el pozo más importante de gas a la mayor profundidad y que ustedes tengan el tubo más berraco del mundo mundial. Pero hay que surtir 4 pasos antes. Y son las consultas imposibles, las consultas a las que no se va a llegar a nada. Yo no le hablo de temas que puedan afectar comunidades en tierra firme, pero una exploración en la mitad del océano con requerimientos de consultas a las comunidades que están en la tierra, doctor Cárdenas, ¿eso no se puede moderar? Usted está hoy dedicado a poner los temas difíciles. Julio, hay que replantear completamente las consultas previas. Eso se hizo con buenas intenciones, que las comunidades étnicas tuvieran una voz, que pudieran participar en el debate de los proyectos, en fin. Así está diseñada esa convención de la OIT de donde se desprenden las consultas previas, pero derivó en nuestro caso en una extorsión, en un chantaje, y eso hay que resolverlo. Mire, yo tengo la tesis de que las consultas previas hoy nos cuestan 1 punto de crecimiento anual. O sea, si esta economía está creciendo este año al 2, podría estar creciendo al 3 sin las consultas previas, porque hay proyectos parados por todo el país. O sea, están las cosas del sector eléctrico en La Guajira, está el tema de los hidrocarburos, están varias vías que no se pudieron hacer de las 4G por cuenta de consultas previas. Es que mire, le voy a contar, no sé si usted tiene 5 segundos, pero le voy a contar una anécdota que a mí me parece que lo dice todo. Hace poco estuve en Ipiales, estaba recorriendo el país. En Ipiales se hizo una de las 4G, muy importante, que va de Pasto a Ipiales. Llegué al aeropuerto de Ipiales, primero que todo una maravilla tener ya vuelos comerciales a Ipiales, una inversión que hicimos nosotros en su momento para que se pudiera ampliar la pista al aeropuerto de Ipiales, pero bueno, ese no es el punto. Salgo en la carretera, la doble calzada, esperando la doble calzada en Ipiales hacia Pasto, y los primeros 12 kilómetros a la ciudad de Ipiales, el mismo trancón, la misma vía vieja de siempre. ¿Y aquí qué pasó? No, que la consulta previa no autorizó que se hiciera la doble calzada porque el resguardo indígena no lo permitió. A los 12 kilómetros ya se monta en una autopista pues de calidad y de estándares internacionales, parece europea, además por esas zonas tan lindas de Nariño. Resulta que ese resguardo indígena, después de que dijo que no, cuando ya vio la obra, se arrepintió, dijo, no, ahora sí hagan la doble calzada. Y ya el concesionario dijo, no, yo ya hice mi cierre financiero, yo ya no tengo los recursos, ya se invirtió toda la plata. Eso demuestra lo mal que está la consulta previa. O sea, unas comunidades que primero se oponen, no dejan hacer la obra y después, cuando ya ven los beneficios, dicen, ahora sí. Entonces, eso está pasando por todo el país. Hay que replantear la consulta previa y muy probablemente la única manera de hacerlo es en mi opinión, en el 2026, declarando una emergencia económica porque seguramente en ese momento vamos a estar con la amenaza ya muy inminente de un racionamiento eléctrico, en parte producto de la lentitud de la consulta previa. Entonces va a ser necesario en una emergencia decir una cantidad de proyectos que han estado parados por vía de esas facultades extraordinarias, destrabarlos y salir adelante y después proponer una reforma ya más de fondo de la consulta previa porque eso requiere un cambio en la Constitución. Doctor Mauricio Cárdenas, muchas gracias. Bueno, y ni hablar de Mulalolo o Guerrero, ¿no? Las consultas no ha permitido, imagínese. Mire, le tengo una última pregunta para sí o no. Germán Vargas Lleras dice que para la media hora que dice el doctor Jorge Cárdenas que falta, es necesario que se unan todos los candidatos para tener un candidato contra el candidato del gobierno, del pacto histórico. ¿A usted le gusta esa idea? ¿Sí o no? Sí, a mí me gusta, pero soy realista y creo que eso no va a ser de un día para otro, eso tendrá que ser un proceso incremental. Le voy a decir cuál es mi teoría. Es muy difícil recoger desde el comienzo
la gente que está más como hacia la centro izquierda, gente que estuvo, entre otras cosas, más cercanos al gobierno de Petro. Yo creo que ese grupo va a seguir adelante por un rato. Yo me preocuparía más por tratar de armar la unidad en ese centro derecha, moderado, pragmático, con experiencia, donde hay tanta gente, entre otras cosas, hay tantas personas, pero primero como un candidato fuerte ahí de la centro derecha y que eso coja suficientemente fuerza como para que después los demás puedan llegar ahí. Pero no creo que desde el principio uno pueda plantear la unidad del todos contra Petro. Además me parece que sería contraproducente. Doctor Cárdenas, es usted muy amable. Gracias por su tiempo. Y si no hablamos, feliz Navidad. Gracias, Julio. Lo mismo para ustedes.